En este vídeo vamos a desarrollar el segundo ejercicio de probabilidad correspondiente a la PAU de junio del 2023 de la Comunidad Valenciana de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Se sabe que el 60% de los clientes de una agencia de viajes realiza un viaje al año, el 30% realiza 2 viajes al año y el 10% 3 o más viajes al año. Se sabe que hay un 54% que están casados y realizan un viaje, que hay un 14% que están casados y realizan 2 viajes y hay un 2% que están casados y realizan más de 2 viajes al año. El primer apartado nos pide, si sabemos que el cliente seleccionado realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no esté casado? Vamos a construir el diagrama de árbol para poder desarrollar este problema. Llamaremos X al suceso realizar un viaje al año. Llamaremos Y al suceso realizar 2 viajes al año y llamaremos Z al suceso realizar 3 o más viajes al año. La probabilidad de realizar un viaje al año será 0,6, ya que son el 60%. 0,3 de realizar 2 viajes y 0,1 de realizar más de 3 viajes. Para cada uno de estos sucesos tenemos ahora dos opciones: estar casados, que llamaremos C, o no estar casados, que llamaremos contrario de C. Y vamos a ver cuáles son las probabilidades de cada uno de ellos. Como nos dicen que hay un 54% que están casados y realizan un viaje, lo que nos están dando es la probabilidad de estar casados, intersección, realizar un viaje al año. Y eso será igual a 0,54. Tenemos que calcular cuál será esa probabilidad condicionada. Será igual a la probabilidad de estar casado condicionado a hacer un solo viaje por la probabilidad de hacer un solo viaje, que será 0,6. Con lo que la probabilidad de estar casado condicionado a hacer un solo viaje será igual a 0,9. Como nos dicen que hay un 14% que están casados y realizan 2 viajes, la probabilidad de una intersección, que será igual a 0,14. Esta probabilidad será igual a la probabilidad de estar casado condicionado a hacer 2 viajes por la probabilidad de hacer 2 viajes, que era 0,3. Por tanto, la probabilidad que estamos buscando será igual a 0,47. Puesto que tenemos un 2% de clientes que están casados y realizan más de 2 viajes, lo que nos están dando es esta probabilidad. Por tanto, será 0,02, que será igual a la probabilidad de estar casado condicionado a realizar más de 2 viajes por la probabilidad de realizar más de 2 viajes, que será 0,1. Con lo que la probabilidad condicionada será igual a 0,2. Vamos a completar ahora las probabilidades en el diagrama de árbol. Puesto que aquí tenemos 0,9, el complementario será 0,1. Puesto que aquí tenemos 0,47, aquí tendremos 0,53 y como esta probabilidad es 0,2, esta será 0,8. El apartado A nos decía que si el cliente seleccionado realiza 2 o más viajes, ¿cuál es la probabilidad de que no esté casado? Lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que no esté casado condicionado a que realice 2 o más viajes, es decir, Y unión Z.
Por el teorema de Bayes, esto será igual a la probabilidad de que no esté casado, intersección I unión Z, partido por la probabilidad de I unión Z. Para calcular la probabilidad de esta intersección tendremos que tener en cuenta las dos ramas del árbol, es decir, que realice dos viajes o que realice más de dos viajes. Por tanto, será 0,3 por 0,53 más 0,1 por 0,8. La probabilidad de I unión Z será igual a 0,3 más 0,1. Esto nos dará 0,6. El apartado B nos dice, sea G el suceso, el cliente no está casado, que nosotros habíamos llamado contrario de C. Y H el suceso, el cliente seleccionado realiza menos de 3 viajes. Y nos piden calcular la probabilidad de G unión H, es decir, la probabilidad de no estar casado, unión, realizar menos de 3 viajes, es decir, realizar un viaje o realizar 2 viajes. X unión Y. Por las leyes de Morgan, esto será igual a la probabilidad del contrario de estar casado, intersección Z, es decir, el contrario de estar casado y realizar más de 2 viajes, que será igual a 1 menos 0,1 por 0,2, que nos dará 0,98. El apartado C nos dice, sea J el suceso, el cliente está casado. J era igual a C. Y K, el suceso, el cliente no realiza 2 viajes. Si no realiza 2 viajes, querrá decir que realiza uno o realiza más de 2. Es decir, que K es igual al contrario de I. Y nos pregunta si estos dos sucesos son independientes. Para comprobar si son independientes, lo que tendremos es que ver si la probabilidad de no I es igual a la probabilidad de no I condicionado a estar casado. La probabilidad de no I será igual a 1 menos 0,3, que nos dará 0,7. La probabilidad de no I condicionado a C será igual a la probabilidad de no I intersección C partido por la probabilidad de C. Esto será igual a 0,6 por 0,9 más 0,1 por 0,2 partido por la probabilidad de estar casado, lo calcularemos utilizando el teorema de la probabilidad total, es decir, 0,6 por 0,9 más 0,3 por 0,47 más 0,1 por 0,2. El numerador nos quedará 0,56, el denominador nos queda 0,7 y este resultado será igual a 0,8. Puesto que estas dos probabilidades no son iguales, los sucesos no son independientes.